Dios les bendiga en esta hora a todos los seguidores de Avanzando con Jesucristo. Qué bendición poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios. Y saludo a todos los que nos siguen allí en América, aquí en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en todos los lugares. Un abrazo fraterno desde la distancia y muchas gracias también por seguirnos a través de este canal. Estemos orando siempre los unos por los otros, que eso es lo que nos dará la victoria cada día. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes estos minutos un tema. Y para ello quiero leer en Segunda de Pedro, la carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Te pido la bendición del cielo y la bendición de lo alto, la guianza, la dirección. Permite que esta palabra sea de mucha bendición, Señor. Reprendo en los aires, Señor, y en este lugar todo lo que quiera estorbar e impedir la bendición. Declaro esa libertad, Señor. Esta palabra nos consuele, nos exhorte, nos edifique y sobre todo nos bendiga. Traiga salvación a las vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero compartir con todos ustedes acerca del tema los mercaderistas de los púlpitos. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes. Los mercaderistas de los púlpitos. Alguien en una ocasión dijo esta palabra, no sé quién se la inventó, pero alguien dijo: de todo se ve en la viña del Señor. Bueno, bíblicamente el Señor nos muestra una parábola allí del trigo y la cizaña. Hay trigo y hay cizaña. Escuché a un pastor decir en una ocasión, cuando alguien estaba hablando acerca de algunos problemas ministeriales y también eclesiales que tienen que ver con la iglesia del Señor. Este pastor dijo: bueno, si el Señor Jesucristo en 12 tenía un diablo, tenía un descarriado, un hurtador, un impío, ¿cuántos no pueden haber en 50, 100, 200, 30, 40, miles? Solo hay que decir que Dios tenga misericordia. Pero hay algo muy importante que la iglesia debemos entender y los que le servimos a Dios. Siempre cuando una persona tiene un llamado, debe servirle a Dios porque Dios le llamó y porque ama a Dios. Cuando un creyente conoce la Biblia, conoce sus compromisos y conoce sus responsabilidades. Yo desde que me convertí, aún sin ser bautizado, fui a la Biblia, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Y aprendí que uno debe ser generoso con el Señor, porque eso es parte de la obediencia y del Evangelio. El Señor tenía tesorero. De hecho, el primer tesorero se le torció, le hizo daño la bendición y mucho más. Bueno, ya estaba escrito en la presciencia de Dios y el conocimiento anticipado que eso iba a ser así. Desafortunadamente, pues le tocó Judas, fue ese hombre que no quiso entender. Pero hoy vamos a hablar de otro tema. Así que yo aprendí que un buen cristiano ofrenda y diezma
y lo hace voluntariamente, por fe en la palabra, como dice la Biblia, de allí, de aquellos dos primeros hijos, Caín y Abel. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por fe, porque es asunto de fe en la palabra. Por fe y obediencia ofrendamos, por fe y obediencia diezmamos, y por fe y obediencia le servimos a Dios. No porque nadie nos force y porque nadie nos lo diga, sino porque nos lo dice Dios a través de las Escrituras y a través de la Biblia. Pero esto se hace porque conocemos a Dios y conocemos la palabra. Claro está. Para tocar el tema que vamos a hablar, es importante hablar de esto. Porque si no, quedaría un tema incompleto y son pocos los minutos. La Biblia dice en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, y dice allí, el tema dice, mujeres que servían a Dios con sus bienes. Dice Ana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una cantidad de... y mucha gente. El Señor fue bendecido. Y claro, Eclesiastés dice, el dinero sirve para todo. Y debo tocar este punto porque, pues para que quede bien, si vamos a hablar de algo, tenemos que ser cristocéntricos, tenemos que ser bíblicos y tenemos que ser claros. Y claro, el Señor hizo, a pesar de que era hijo de Dios y hizo milagros y todas esas cosas, tenía su tesorero, tenía su fondo y todas estas cosas para comer, para lo que se necesitaba, para ayudarle a los pobres, para tanta cosa. Desde la antigüedad Dios lo enseñó, lo estableció en la ley y miramos que el Señor Jesús vino y todo eso y tenemos cantidad de textos bíblicos allí que no hay tiempo hoy de desenvolverlos y de leerlos y de hablar de todo esto y que será punto por punto, tema por tema y será en otra oportunidad, pero que nos damos cuenta que sí, el apóstol Pablo también, algunas de las iglesias, él les agradece porque habían participado con él en razón de dar y todo esto, y ofrendas misioneras para los pobres, para que la obra avanzara. Claro está, esto es bíblico. Y bueno, el apóstol Pablo nos enseña acerca de esas cosas. También él dice allí en 1 Corintios 9, dice, si vosotros sembramos entre vosotros, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, es bíblico. Me dice, más bienaventurado es dar que recibir. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo, creo que es el capítulo 8, allí nos habla, si no estoy equivocado, nos habla la palabra del Señor. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, se recuerda en el Nuevo Testamento. Todo esto para decirles que si yo no les menciono esto y les hablo de este tema, pues dejaría una laguna y lo estaría dando a medias. El Señor Jesús le dijo allí en el Evangelio según San Mateo 23, en uno de los versículos, dice, ay de vosotros, escribas de fariseos hipócritas, porque diezmar el eneldo, el comino, esto y dejar lo más importante, la justicia. Y le dice, esto era necesario, o sea, esto es necesario de hacerlo sin dejar de hacer lo otro, una cosa con otra. Pero una cosa es que las cosas se hagan dentro del conducto regular, dentro del orden, dentro de la fe, la obediencia a la palabra y lo establecido por Dios. Y otra cosa es que resucite el espíritu allí de Balaam. Balaam fue un profeta que fue llevado a la avaricia. Este era un hombre avariento. Este era un hombre que tenía amor al dinero y quiso vender el pueblo de Israel. De hecho, lo vendió a Balac, que
que Balac era un rey y que le ofreció muchas cosas para que él vendiera al pueblo de Israel y lo llevara al extravío. Y así como la Biblia habla del espíritu de Jezabel, esa mujer Jezabel, también en el libro de Reyes habla de una Jezabel. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Lo que les quiero decir es que cuando nosotros tocamos un tema tenemos que ir al Antiguo Testamento y tenemos que ir al Nuevo Testamento y seguir la secuencia. Gloria al nombre del Señor, porque las verdades que nosotros expresamos primeramente tienen que ser bíblicas, no debe ser un concepto humano o lo que a mí me parece. Pero desafortunadamente en el tema que estamos hablando hoy, que son los mercaderistas de los púlpitos, entonces el enemigo se ha metido en muchos también. Y ahora muchos es triste tenerlo que decir, pero hay muchos mercaderistas de los púlpitos. De hecho, aquí en el versículo que hablamos, dice la palabra del Señor, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Pero cuando usted mira el capítulo 2 y el versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y luego cae a este versículo, ¿qué es lo que toda esta gente hace? Entonces el Espíritu de Dios recuerda en el tiempo del apóstol Pablo aquí, el Espíritu de Dios recuerda al apóstol Pedro aquí donde estamos leyendo, que hubo uno de esos fue el profeta Balaam y muchos más, que sabemos que habían muchos profetas falsos. O sea, ese mismo espíritu iría a resucitar. Ese espíritu resucitó hoy también. Por eso cuando usted va a un lugar y se congrega en un lugar, pero usted ve que llega alguien allí, pacte con Dios, pacte por su salud, pacte por su casa, pacte por su carro. Eso no es bíblico, eso es antibíblico, eso es mercadería. Y a usted comienzan a quitarle el carro, la casa, el dinero, traiga todo lo que está en los bolsillos. Usted ha de saber que eso es mercadería, eso no es evangelio, eso no es bíblico. Eso es la herejía de la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad es una herejía cuando se enseña de esta forma y de esta manera, pidiéndole a la gente, y eso va a una actividad, y eso, hermano, no se habla. Recuerdo que hace algunos años yo prendí la televisión, y prendiendo la televisión allí había un programa, yo no volví a ver eso, Enlace, y bueno, no lo volví a ver porque no tengo tiempo para tantas cosas, pero yo lo veía y recuerdo que había un programa, pero siempre eso era pida y pida dinero. Y una situación, se trabaja psicológicamente la mente y el corazón de las personas. Ahora, recuerdo una vez, es lógico que, por ejemplo, la televisión la esté viendo mucha gente. Y es lógico también que, por ejemplo, alguien tenga 20, 50 o 100 dólares en el bolsillo. Pero recuerdo que en un momento estoy viendo a alguien que tiene 500 dólares en el bolsillo. El Señor le dice que dé los 500 dólares y algo más, porque, oiga, ¿a dónde encuentra usted eso en la Biblia? Esos son mercaderistas de los púlpitos. Hoy estamos en esa hemorragia de avivamiento de todo lo que estamos viendo, de todas esas perversidades. Porque eso es iniquidad, eso es perversidad. El Evangelio no es para eso. El Evangelio es para que la gente se convierta, para que la gente venga a Cristo, para la gente enseñarle a hacer lo correcto. De hecho, ya si usted y yo somos fieles al Señor con lo del Señor, no porque nadie nos lo diga, ni porque nadie nos obligue, ni nos lo pida, sino porque la Biblia nos lo enseña, ya usted y yo somos bendecidos, ya tenemos la bendición. Si usted es fiel a Dios con lo del Señor, si usted le da a César lo del César y a Dios lo que es de Dios, usted ya es bendecida, porque la fe y la obediencia traen bendición de Dios. Ya hay promesa, la Biblia lo dice, el solo hecho de creer la Biblia y de leerla. Pero no cuando, por ejemplo, muchos y muchas se aprovechan de la gente para sacar dinero. Hay muchos ministros que hacen cosas incorrectas. Por ejemplo, si usted va a un pastor y le dice, usted como que no ha diezmado.
y le pide los diezmos, ese pastor está mal. Ese pastor está de cuidados intensivos. O ahí pasan varias cosas. El pastor es un avaro, tiene amor al dinero, o ese pastor no fue llamado por Dios, o no ha entendido lo que es servirle a Dios. Porque con todo y que eso es bíblico, siempre Dios es el que toca los corazones. El siervo y la sierva de Dios lo que tiene que hacer es que orar a Dios. Así como el hombre de Dios y la iglesia no debe de quejarse de nada ni quejársele a nadie, también debe de esperar en Dios, que sea en Dios. Y cuando la gente da algo, no lo da para el pastor, lo da para Dios. Que esto es muy importante. Entonces usted ve a alguien que por ejemplo, va y le reclama, ese hombre está mal. Uno no sabe las escrituras. 2, le gana el amor al dinero. 3, está sirviendo a Dios por otros intereses, mas no por amor a Dios y por amor a las almas y por el servicio. Y hay otra también, muchos lugares, eso ponen la gente a trabajar. Hay lugares que parece más un restaurante y parece más un negocio que una iglesia del Señor. Yo no le estoy diciendo que eso es pecado, no podemos juzgar eso. Pero en ocasiones es la avaricia, el amor al dinero. Conocí un lugar, por ejemplo, en una ocasión, que eso y yo no estoy diciendo que sea malo, es bíblico. Hay que dar ofrendas misioneras, hay que ofrendar, hay que ser generoso. Eso es bíblico, yo lo he hecho, yo lo hago y lo hago con gozo, lo hago con alegría. Y no lo digo para vanagloria, estoy exponiendo un tema donde es menester hablar de esas cosas, porque para uno hablar algo, pues uno debe de hacerlo también. No debe de decir y hablar lo que uno no vive y lo que uno no hace, claro está. Pero recuerdo que en ese tiempo conocí en cualquier lugar del mundo una cantidad de gente. Y eso se recogía dinero por montones. Y recuerdo que decían, nunca se me olvida, se paraba alguien y decía, es que ustedes no saben sacarle la plata al pueblo, ustedes no saben pedirle al pueblo. ¿Y cómo es que se le pide pues al pueblo? Decíamos ahí mucho, o sea, hablando todo eso. Y yo en ese tiempo yo decía, pero ¿cómo uno no entiende que aquí hay más amor al dinero que otra cosa? ¿Cómo no entendía uno que hay avaricia? Y eso, había avaricia en una cantidad de cosas. Y el fondo creciendo y creciendo, el tesoro del concilio, de la misión. Pero recuerdo en otra ocasión que había necesidad en mucha gente. ¿Y sabe cuál es la respuesta de muchos de los dirigentes? Que trabajen y que trillen como nos tocó a nosotros. Enséñeles. No se les puede dar, porque si se les da se malacostumbran. Entonces, ¿para qué es ese dinero? Y luego, ¿sabe qué decían? Yo les digo porque yo viví eso. Y luego decían, muchos parados en los púlpitos, y allí, mejor dicho, brincando y hablando y diciendo, y mire, y la gente al pueblo, y la gente, y tienen sus casas, y tienen sus carros, y tienen su dinero, y todo eso se lo va a llevar el anticristo. Y yo pensaba en una ocasión, y ese tesoro tan grande que hay allá, si no ayudan los obreros y los pobres y la gente, ¿acaso eso no le va a quedar al anticristo? ¡Qué tremendo! Cuando Dios le permite vivir a uno algunas experiencias, uno aprende. Y uno entiende lo que es injusticia, lo que es iniquidad y todas esas cosas. Cuánto desenfoque, cuánta avaricia, cuánto amor al dinero, cuántos comerciantes de almas. Uno ve unas cosas. Recuerdo en una ocasión gente hablando, uno tiene que ser justo, uno tiene que ser santo, mire, en todo, para todo hay que orar a Dios, pedir la voluntad a Dios. Y pasaban algunos casos y iban por la policía, por el ejército, y eso había de todo, y se metían a lugares, a templos, a la brava, había pelea, y eso sí no era injusto, eso no era iniquidad, y eso no, y yo pensaba y decía, ¿y para qué se revuelca a predicar una persona en un altar si no cumple? Y eso viene desde arriba, y eso lo permite. Qué tremendo todo lo que le toca ver a uno.
mercaderistas de almas, amor al dinero, injusticia, todo eso lo estamos viendo. Amemos al Señor. Por eso yo he dicho, entre más conozco al hombre, más amo a Dios. Hay que apegarse de la mano de Dios. Y todas estas cosas y muchas más usted ve. Y yo les estaba diciendo, si usted va a algún lugar y no le hablan de su alma, no le hablan del pecado, no le hablan de la santidad, de la justicia y de todas esas cosas, y usted ve que es más lo que le hablan de comercio, es más lo que le hablan de plata. Si de 10 mensajes que usted escucha, en 7, 8 en la mitad no le hablan sino de plata, de dinero, usted debe de entender que ahí está el mamón, el Dios mamón. Usted debe entender que hay avaricia, que hay una cantidad de cosas. Porque lo más importante del evangelio es decirle la verdad, es hablar del pecado, es que la gente salga del error, que ame a Dios, que obedezca a Dios. Claro está, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, pero dentro de que lo que la Biblia nos muestra, siendo cristocéntricos. Hoy en día, tristemente, hay que decirle esto al pueblo, estamos viviendo eso. Si usted está en un lugar y usted ve que no le hablan del pecado, y usted ve mundanalidad, libertinaje, y usted ve iniquidad, ¿usted qué se queda allí en aquel lugar? ¿Qué espera? Lo mismo que yo les he dicho muchas veces y predico y lo digo, si usted llega a un lugar y usted encuentra que quien está al frente no hace sino difamar y odiar y habla del uno y del otro y de las desgracias del otro, ¿usted qué hace ahí metida? ¿Usted qué hace ahí metido? Usted se va a contaminar, usted va a aprender lo mismo, porque hay un dicho que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. La gente termina haciendo lo mismo y piensa que está haciendo lo correcto. Cuántos errores de la iglesia del Señor cometemos, cuántos disparates. Que Dios tenga misericordia de la iglesia, de su pueblo, de cada uno de nosotros. Y eso que estamos esperando, el rapto de la iglesia, estamos esperando que suene la trompeta. Pero cuántos desórdenes, cuánta avaricia, cuánta iniquidad, cuánta injusticia. Y estoy hablando dentro del mismo pueblo del Señor. Claro, eso nos muestra que Jesucristo está, que viene, que suena la trompeta. Esto nos habla que debemos de arreglar las cosas y que debemos de tener cuidado, y que usted mire dónde se congrega, dónde se va, dónde se mete. ¿Por qué? Porque así la Biblia dice, el que se junta con necios será quebrantado. El que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. O sea, va a seguir ese mismo orden, esa misma línea. La Biblia es clara. Estos mensajes a veces no gustan, pero es la verdad. Eso lo estamos viviendo. Resucitó el espíritu de Balaam y muchas cosas más. Hay muchos lugares donde ponen la gente, hermano, a trabajar. La gente va a recibir su palabra, a recibir el mensaje, la bendición de Dios, porque se quiere arreglar, se quiere arrepentir, quiere ir al cielo. ¿Y cuántos lugares llega? Y yo no estoy diciendo que no sirva, que no, pero cuántos lugares llega, hermano, y la ponen allá a trabajar, la esclavizan, los esclavizan allí, y todo es dinero por toda parte, por todo lugar. No, usted cumpla con lo suyo, con sus diezmos, con sus ofrendas, ame a Dios, sirva a Dios, haga la obra de Dios, consagre a Dios, santifíquese, pero no deje que nadie la esclavice y que nadie la esclavice. Y si usted ve que la causa es solamente dinero y dinero y dinero, tenga cuidado. Analice donde usted está, si realmente le ayudan al pobre, al menesteroso, al necesitado. Analice cuando se reúnen, si comparten como la iglesia primitiva, todos allí, esos ágapes. O hay esos grupitos donde los de allí comen caviar, comen lo mejor, y los de allí les cobran. Y ahí, analice todo eso, dése cuenta. Iglesia, despierte, despertemos realmente. ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Quién es la mujer de Dios? ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está usted metida? ¿Dónde está usted metido? Porque es posible que usted vaya a aprender eso. Quiero decirle que esto al diablo no le gusta, que el Señor lo reprenda, pero yo no tengo problema con eso. Y a mucha gente tampoco. Pero si nosotros somos siervos de Dios, debemos de hablar, de hacer lo correcto y hablar lo correcto. Y hacer tal como nos lo enseña la Biblia. No dejemos de hacer el bien. No dejemos de ser generosos porque la Biblia nos lo enseña. No dejemos de ser dadivosos. Pero no se deje trabajar tampoco psicológicamente.
no deje que usted sea una mercancía más de los mercaderistas, de los púlpitos, que codiciados, llenos de avaricia, están haciendo lo que Dios no les mandó hacer. Y cuando usted llegue a un lugar y esas cosas, es normal que haya que ofrendar, es normal que hay que ofrendar, diezmar, es bíblico, ser generosos, en fin, si Dios la guía, si Dios lo guía, amén, a otras cosas, a otras ofrendas, pero entendamos esto que hoy se está moviendo. Mire lo que dice la Biblia. Allí en el versículo 14, y aquí mismo de Primera de Pedro, en el 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son palabras muy sabias, muy fingidas. O sea, que hay mucha necesidad muchas veces. Que es la obra, que en tal lugar, pero a veces usted va a esos lugares y no es tanto lo que suplen esas necesidades. Más bien es un fondo que tal vez se va a quedar el anticristo con todo eso. Y no estoy diciendo que es pecado dar, no, estoy diciendo cuando se sale del contexto bíblico, cuando no es correcto, cuando trabajan a la gente. No, predicamos para que la gente se arrepienta y siga a Cristo. Y cuando nos arrepentimos y seguimos a Cristo y conocemos la palabra, somos obedientes y somos agradecidos y amamos a Dios y amamos la obra y amamos a nuestro prójimo y hacemos lo correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia siempre nos lleva a hacer lo correcto. Entonces hay que mirar. Entonces hay que analizar todo. Gloria al Señor. Cuando usted, Dios la salva y Dios lo salva para que vaya al cielo, para que sea libre, para que sea obediente, para que sea santo, para que ame a Dios, para que sirva a Dios, para que predique la palabra de Dios, para que dé ejemplo, para que dé testimonio. Pero Dios no nos salva para llevarnos, porque hay lugares que no parecen una iglesia, sino que parecen más bien una empresa. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora, dice otro versículo aquí, el versículo 14, dice en el contexto abajo: tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ese tiempo lo estamos viviendo. Hay mucha gente que tiene el corazón habituado a la codicia. Entonces, cuando a usted le piden los diezmos y se los reclaman, cuando a usted le piden ofrendas y se las reclaman, cuando usted ve allá vendiendo milagros, pacte por fulana, por fulano, la sanidad, eso es antibíblico, eso no es bíblico. Hoy estamos viviendo un tiempo tan terrible. Mire lo del libro de los Hechos, lo del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Dice que una vez iban a entrar a orar al templo llamado La Hermosa. Dice que había alguien allí pidiendo, porque siempre ha habido gente necesitada. Entonces Pedro, mirando con Juan los ojos sobre él, se quedó mirando y él esperando recibir algo. El apóstol le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Qué bendición tan grande. Pero hoy se han cambiado los papeles. Hoy se fijan los ojos y la gente fija en los ojos. Y no es lo que tengo te doy, lo que Dios me ha mandado a predicarte, a darte, que te arrepientas, que vayas al cielo, que seas sane. Hoy, ¿qué tienes para darme? Hacen muchos. Así hacen los mercaderistas de los púlpitos, de muchos concilios, de muchas misiones, del mundo entero. Gente avarienta, gente codiciosa, gente que quiere dinero, que quiere plata, y lo que menos quieren muchos de ellos es que la gente sea libre, que la gente sea salva. La iglesia debe despertar y debe de caerse esa venda de sus ojos. Mire que Dios te ha salvado, que Dios te ama, dónde vas, dónde te metes, dónde te congregas, con quién te guía, quién te dirige, qué te va a enseñar. Porque de acuerdo a lo que la persona es, eso va a dar. Y así va a formar la gente. Que Dios nos ayude. Seamos fieles, seamos obedientes, sirvámosle a Dios, hagamos las cosas correctamente, pero pidámosle a Dios que nos ayude. Voy a orar. Si no has recibido a Cristo, te invito, Padre, oro por todas estas personas
Mira a cada amigo, mira a cada hermano, aquel que está apartado, descarriado. Diga conmigo: Señor, hoy me entrego a ti, te pido perdón, te pido que me ayudes, te pido que me guíes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad.